buenas noches. El tema que manejaremos el día de hoy son propiedades y leyes de los gases. ¿Qué es un gas? Un gas es un estado de la materia, por lo tanto la materia está compuesta de partículas. Una especialidad de los gases es que sus partículas están muy distanciadas unas de las otras, por lo tanto se ocasiona un desorden en sus partículas, que es una de las principales identificaciones en los gases. Esto va entre las propiedades de los gases, que también se adapta a todo volumen y forma. Entonces tenemos aquí como ejemplo un vasito grande lleno de un gas. Ese mismo gas lo podemos introducir dentro de un vasito más pequeño o un vasito más ancho, un vasito más largo. Este se va a adaptar al volumen y forma del recipiente que lo contenga. Se comprime y se expande fácil. Entonces tenemos un vaso lleno de un gas, está tapado. Si esa tapita la bajamos más, el gas se va a comprimir. Como ya vimos anteriormente, él se adapta a todo volumen y forma. Las variables. Las variables que vienen a un gas son la presión, temperatura, cantidad y volumen. La presión es la unidad de fuerza ejercida sobre una unidad de área. Esta se mide en atmósferas. Esta presión en los gases la relacionamos con las partículas cuando chocan contra las paredes del recipiente que contenga el gas. Recordemos, la presión la relacionamos con los choques que realizan las partículas a las paredes del recipiente que contengan el gas. La temperatura es una unidad que mide la intensidad calorífica. Se mide en Kelvin. La cantidad es la unidad que mide la masa del gas en moles. El volumen es la unidad que mide el espacio que ocupa ese gas en litros. Las leyes de los gases. Ley de Bohr, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, ley de los gases ideales, ley de presiones parciales o ley de Dalton. La ley de Bohr. La presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando vemos el inversamente proporcional, relacionamos entonces que el volumen, a mayor volumen, menor presión, a mayor presión, menor volumen. Lo relacionamos con esta imagen, que ya la vemos de compresión y expansión. Entonces si tenemos un vaso lleno de un gas, comprimimos, bajamos la tapita, entonces va a haber menor espacio, pero entonces las partículas van a recorrer menor distancia entre el choque de las paredes. En cambio, que va a haber un mayor espacio, las partículas tienen que recorrer mayor distancia para chocar con las paredes. Presión, volumen. Ley de Charles. El volumen es proporcional a la temperatura. Entonces, nos relacionamos con un ejemplo con globo aerostático. Tenemos una temperatura, aquí se está iniciando la llama, con una temperatura pequeñita. Ya más adelante, cuando se calienta la llama, cuando empieza a ser más intensa, entonces mayor temperatura, va a haber un mayor espacio que ocupar. Entonces el gas empieza a ocupar todo el espacio que ya se va llenando con relación a la temperatura. Ley de Gay-Lussac. La presión es proporcional a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, y así mismo, mayor presión, mayor temperatura. Entonces esto es un cuarto lleno de varias personas. Así, imaginemos. O sea, aquí una ventanita, pues como para que se vea un poco. Pero entonces ya quieren encontrar una salida. Entonces van buscando por pared, se van chocando con las paredes, buscando una salida. Pero entonces más adelante se aumenta la temperatura, las personas se empiezan a desesperar, empiezan a buscar más rápidamente, a chocar más rápidamente con las paredes, a golpearlas, a ir de un lado a otro. Entonces así son los gases. Entonces tenemos un gas en un recipiente, si lo calentamos, empieza a haber una relación entre el calor, la energía que lleva el calor, entonces se traspasa a las partículas, lo que ocasiona que las partículas vayan aún más rápido, que se vende una velocidad de unas partículas, por lo tanto pues van chocando contra las paredes del recipiente que contienen al gas, lo que ocasiona mayor presión. La ley de Avogadro, cantidad de moles es proporcional al volumen. Entonces si lo relacionamos con un ejemplo de Transmilenio. Si hay un articulado, sabemos que cabe menor gente que en un biarticulado. Entonces, así mismo, si hay un mayor espacio para el gas, entonces va a haber un mayor número de moles. Si hay un menor espacio, entonces va a haber una menor cantidad de moles. Ley de los gases ideales. Es una ecuación que relaciona todas las leyes anteriormente mencionadas. Así entonces se relacionan todas las variables que ya nombramos. Ante esto se conoce una variable nueva que es R, que es una constante para todos los gases, una constante universal. Esta ley se lleva a cabo en condiciones absolutas, donde la presión va a ser de una atmósfera, el volumen de 22,4 litros, el número de moles es de un mol, la temperatura es de 273,15 Kelvin y la constante talla es de 0,82 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ya vamos a ver cómo se encuentra esta variable. La ecuación de esta ley entonces es presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. La constante R surge del despeje de esta misma, la constante R en la ecuación que nombramos. Entonces, presión, volumen, número de moles, la constante y temperatura. Entonces dividimos por T, dividimos por N, encontramos que R es igual a presión por volumen sobre temperatura por número de moles. Aquí vemos todo el proceso. Y aquí entonces ya lo vamos reemplazando, reemplazamos por los valores de condiciones absolutas. Realizamos el mismo
espejo y obtenemos que la constante es de 0,82 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ley de las presiones parciales o ley de Dalton. Entonces tenemos que la presión total de un conjunto de gases es la suma de la presión parcial de cada gas. Entonces estamos en un ancianato. Tenemos dos ancianos. Hay un anciano, uno con su tanque a una presión de 1 atmósfera, está lleno de un gas especial. El anciano 2 que está con su tanque, que es un gas, el mismo gas, pero a otra presión. Entonces si queremos saber qué es la suma de la presión de estos gases en los tanques, entonces simplemente sumamos la presión de cada tanque, que tenemos entonces una atmósfera más 0,5 atmósferas, tenemos 1,5 atmósferas. Muchas gracias, espero que hayan entendido pues mayor parte de propiedades y leyes de los gases.